Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y tener así la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta noche quiero leer la escritura de Isaías capítulo 9, verso 2. Podemos leer desde el verso 1. Vamos a ver bien lo que dice aquí. Dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en San Mateo capítulo 4, versos 12 en adelante, capítulo 4, verso 12 en adelante de San Mateo dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la luz de una nueva dispensación. Pueden tomar asiento. La luz de una nueva dispensación. Aquí el profeta Isaías había dicho las cosas que iban a suceder, y en el ministerio de Jesucristo fueron cumplidas estas promesas de las cuales Isaías había hablado. Esto es así porque antes de salir a la luz, Dios las revela a sus siervos los profetas para luego ser cumplidas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7, así nos dice: antes de las cosas suceder, ya Dios las sabe y las revela a sus profetas, y ellos las revelan al pueblo. Este es el programa divino para cada edad y para cada dispensación. Cuando una dispensación nace, para Dios
no es algo nuevo que él no esperaba, sino algo que ya Dios había ordenado y había dado a conocer a sus profetas en diferentes formas, y ellos ya habían hablado acerca de esa nueva dispensación que vendría. Ahora, para tener un entendimiento más claro de lo que es una nueva dispensación, necesitamos entender que Dios ha establecido 7 dispensaciones para el ser humano antes de terminar el reino milenial de Cristo. Deben de estar cumplidas esas 7 dispensaciones. La primera fue la dispensación de la inocencia, en el tiempo en que Adán no había pecado. Luego vino la dispensación de la conciencia, luego de la caída, cuando ya estaban conscientes del bien y del mal. Luego vino la dispensación siguiente del gobierno humano con Noé. Luego vino la dispensación de la promesa con Abraham, y ya van 4. Luego vino la dispensación de la ley con el profeta Moisés, y son 5. Luego vino la dispensación de la gracia con Jesucristo, y son 6. Y la 7ª es la dispensación del reino. Encontramos que algunas dispensaciones han durado unas más que otras. La dispensación de la gracia es la dispensación de más duración, porque son 2 días delante del Señor que son como 2000 años de los nuestros, o sea, 2 milenios. Otras dispensaciones han durado cientos de años. Luego la dispensación del reino está prometida para durar cierta cantidad de años, corresponde al 7º milenio, o sea, a un lapso de tiempo de 1000 años, y encontramos que con la 7ª dispensación, que es la del reino, ahí terminan las dispensaciones. Al final de la dispensación del reino, y se lleva el juicio final a cabo, en donde todos los muertos que no tuvieron parte en la primera resurrección, porque no eran primogénitos de Dios y no fueron resucitados y transformados, o sea, resucitados en cuerpos eternos, les toca entonces la segunda resurrección para presentarse delante del trono de Dios, delante del trono divino o del trono blanco, para ser juzgados por sus obras, por sus hechos, sean buenos o sean malos, en donde millones de personas saldrán libres, o sea, saldrán con la bendición para vivir eternamente, y otros saldrán condenados para ser echados al lago de fuego y ser castigados allí por un lapso de tiempo que pueden ser cientos de años, o miles de años, o millones de años.
Y cuando termina el tiempo de condena, ahí desaparecen. O sea, dejan de existir. Y luego que todo termine, que toda condena sea cumplida y desaparezcan de la existencia todos los que en el lago de fuego sean echados, incluyendo el diablo, que va a desaparecer. Luego, el infierno también tiene que desaparecer, porque nadie más tiene que ser echado allí. Ahora, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que siguen al diablo, que hacen la voluntad de él. Ahora, encontramos que ese juicio final, o juicio del trono blanco, es para el final, para cuando haya terminado la dispensación del reino. Al final, cuando los 1000 años hayan sido cumplidos, entonces viene la resurrección general de todas las personas que no pertenecen al cuerpo místico de Jesucristo, o sea que no son primogénitos que nos resucitaron en la primera resurrección antes del glorioso reino milenial, que nos resucitaron antes de la gran tribulación. Encontramos, esto es entre los gentiles, y encontramos que el que no resucitó en la primera resurrección tiene que resucitar en la segunda resurrección, que es una resurrección general para presentarse delante de Dios en ese juicio del trono blanco. Ahora tenemos que darnos cuenta que ya han pasado 6 dispensaciones. La última que ha estado finalizando ha sido la dispensación de la gracia, pero se ha estado entrelazando con ella la dispensación del reino. Y siempre en esos entrelaces de dispensaciones surgen muchas dificultades para los seres humanos, porque ya estaban acostumbrados a la dispensación pasada y piensan que nunca va a terminar esa dispensación donde ellos están, y cuando llega a su final y entra la nueva dispensación y se entrelaza con la dispensación pasada que está terminando, ahí surgen muchísimos problemas por la falta de entendimiento de lo que es el nacimiento de una nueva dispensación. Por ejemplo, tenemos el caso del tiempo de Noé. Con Noé estaba comenzando una nueva dispensación. Noé era el último profeta mensajero de aquella generación antediluviana. Noé fue ese último mensajero, pero también Noé fue el profeta mensajero de la nueva dispensación, que fue la dispensación del gobierno humano, como es conocida en los círculos religiosos. Ahora, ¿quiénes se dieron cuenta que una nueva dispensación estaba naciendo? Solamente Noé, al cual le fue revelado el programa divino correspondiente para aquel tiempo, y le fue dicho que aquella generación había llegado a su final. Dios le dijo: de aquí a 120 años será
el juicio. De aquí a 120 años. Y le dijo la forma de escapar de ese juicio divino. Le dio la revelación de la construcción de un arca, sus medidas y materiales que usaría en esta construcción. Dios le dijo que vendría un juicio de un diluvio de agua e inundaría el planeta Tierra y destruiría así toda vida. Para aquel tiempo era algo inconcebible un diluvio, una lluvia. Hoy en día, si se nos dice, o el negociado del tiempo nos dice que mañana habrá mucha lluvia, pues nosotros decimos, lo más seguro así será. Pero en el tiempo de Noé no llovía. La tierra se regaba con un vapor que subía de la tierra durante la noche, y así era que recibía esa humedad la vegetación. Noé estaba diciendo que vendría algo que no había venido anteriormente, un diluvio, un aguacero, como diríamos nosotros, pero un aguacero que inundaría la tierra. Ahora, para que tengan un cuadro más claro, en la ciudad de Lima, Perú, y otras ciudades del Perú, si ustedes van, encontrarán algo muy raro, y es que no tienen los sistemas de desagüe, de alcantarillas en las calles como en otros países, en otras ciudades, que cuando llueve en otras ciudades ustedes ven que el agua corre hacia esos lugares y por ahí se va, pero en estos lugares no es así. Y cuando uno llega, dice, aquí, si llega a llover, hoy se va a inundar toda esta ciudad, pero es que no llueve. Dios dejó esos lugares como ejemplo de cómo era antes del diluvio. Allá cuando dicen, está lloviendo, uno busca ver por dónde es que está lloviendo, para qué sitio, y le dice, está lloviendo, mírala, y es como un rocío, lo que le llamaríamos una llovizna, que ni siquiera nosotros usamos ni el paraguas ni la sombrilla para taparnos, y eso para ellos es la lluvia. Así es que cuando las personas que viven en esos lugares van a un territorio donde llueve, donde caen aguaceros fuertes, no se esconden, sino que se ponen a ver ese aguacero porque no están acostumbrados a ver la lluvia en esa forma. Así sucedía en el tiempo de Noé. Noé estaba anunciando algo que nunca ellos habían visto. Pero Dios dijo que vendría. Y cuando Dios dice por su palabra que vendrá algo, Él ahí está revelando las cosas que han de suceder. Ya en esa palabra está eso que va a suceder. Ya fue hablado. Como cuando Dios en el principio dijo, sea la luz. Fue la palabra hablada. No había luz, pero Dios dijo, sea la luz. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero la luz apareció. Tenemos que entender que hay un lapso de tiempo entre la palabra, cuando es hablada, y la materialización de esa palabra. La palabra primeramente es hablada y luego podemos ver la materialización de ella. Así es toda la obra de Dios. Primero es hablada la palabra de las cosas que han de suceder y después
podemos ver la materialización de esa palabra que fue hablada. Ahora, en la lectura que tuvimos, el profeta Isaías dijo por palabra divina: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y esa palabra fue dada para el pueblo de Zabulón y de Neftalí. Y cuando Jesús apareció en medio de ellos, predicando, allí estaba materializándose esa escritura. Ahora miren cómo vino la luz. Vino en la forma de un hombre. Por eso Jesús decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Para qué? Para vivir eternamente. Ahora podemos ver que cuando lo que es dicho en la palabra se cumple, ya esa es la palabra materializada. En el tiempo de Jesús, muchas personas podían decir: yo ando con todas las promesas mesiánicas aquí en mi Biblia. La Biblia en aquellos tiempos era en pergaminos, era un rollo, no así como la tenemos ahora. Y las personas podían tener todas esas escrituras mesiánicas y caminar con ellas. Y decir: yo camino con la palabra escrita de Dios. Yo camino con la palabra, las promesas mesiánicas escritas todos los días. Y eso estaba bien. Pero el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan y el apóstol Jacobo y los demás apóstoles podían decir: yo camino con esas mismas escrituras, pero materializadas en carne humana, en la persona de Jesús. Y cuando están materializadas, entonces son de mayor bendición. Ahora la palabra mesiánica materializada podía decirle a Pedro: mira, Pedro, no has pecado nada, tira la red a la mano derecha. Y venían ahí los peces que Pedro necesitaba. Ahora, cuando la palabra que ha sido hablada se cumple, se materializa, ahí están las grandes bendiciones de Dios, cuando son palabras de bendiciones que se están cumpliendo. Ahora, cuando son palabras de juicios divinos, cuando son maldiciones divinas, cuando se cumplen, las personas entonces recibirán ese juicio. Ya no será la palabra escrita nada más, sino materializada en el cumplimiento de lo que ya fue hablado. Mientras no está cumplida esa palabra de esos juicios, la persona puede evitar que le vengan encima. Pero cuando ya le vienen encima, cuando ya están materializados, entonces tienen que atenerse a esa palabra materializada en cuanto a los juicios divinos. Ahora podemos ver que está la parte de los juicios divinos, pero por otro lado está la parte de las bendiciones de Dios. Toda bendición de Dios que usted desee está aquí escrita en su palabra. Y para cada edad y para cada dispensación hay bendiciones divinas prometidas, las cuales nosotros necesitamos conocer. Y necesitamos conocer en qué edad y en qué dispensación nosotros estamos viviendo. Si no sabemos, entonces podríamos pensar que estamos viviendo en la dispensación en que Noé vivió, que fue la dispensación del gobierno humano, fue la cuarta o la tercera dispensación. Y entonces
nos pondríamos a construir un arca y a decir que vendría un diluvio de agua, cuando ya eso fue para otra dispensación. Y la única forma de escapar era estando con el portador del mensaje del gobierno humano, del mensaje correspondiente para aquel tiempo, en donde también eran hablados los juicios divinos que vendrían sobre la raza humana para quitar aquella generación que había llegado a su final. Y su dispensación también había llegado a su final, la dispensación de la conciencia. Ahora, siempre que se llega al final de una dispensación, se llega al ciclo divino en que el juicio divino tiene que caer sobre la raza humana. Pero también se abre una nueva dispensación, la cual se entrelaza con esa que está pasando. Y las bendiciones divinas están entonces en la nueva dispensación. Y entrando a la nueva dispensación es la única forma en que podemos escapar de los juicios divinos que vienen para la humanidad al finalizar la dispensación en la cual ellos están. Pero Dios abre siempre una nueva dispensación. Y así es como podemos escapar. Ahora, ¿quiénes pudieron escapar en el tiempo de Noé? Noé y su familia, porque ellos creyeron el mensaje correspondiente para aquel tiempo. Los demás no pudieron escapar, aunque tenían muchas religiones, aunque tenían sectas religiosas también y líderes religiosos, y estaban muy adelantados en todos los campos. Ellos estaban tan adelantados que todavía quedan las huellas de aquella generación antediluviana. Ellos tuvieron más tiempo que nuestra generación para adelantarse muchísimo. En la actualidad el ser humano vive una vida productiva de unos 70 años, podemos decir. Ya a los 70 años, la mayoría están fuera de los trabajos en donde estaban anteriormente, y la vida después del diluvio se ha acortado para el ser humano. Ya lo que vivimos es, podríamos decir, una 10ª parte de lo que se vivía antes del diluvio. Por ejemplo, tomemos el caso de Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Adán vivió cerca de 900 años. Y otros vivieron también cerca de 900 años y otros llegaron a 900 años también. Noé, cuando entró al arca, tenía 600 años y después vivió como 300 años más, o quizás un poco más. Noé, miren ustedes, estando en esa edad de 600 años, encontramos que escapó del juicio, del diluvio que vino sobre la tierra. Esto, miren, aquí dice que Noé, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué nos muestra esto? Que no importa que sean muchos,
o sean pocos los años, a lo último siempre se muere la persona, porque no puede vivir delante de Dios un día que son 1000 años, porque la sentencia fue para el ser humano que moriría ese día, el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora encontramos que siempre que una dispensación llega a su final, Dios tiene una nueva dispensación para comenzar. Y ahí nace una nueva dispensación. Y pocas personas se dan cuenta del nacimiento de una nueva dispensación. Ahora, esto es tan importante a tal grado que la raza humana completa depende del nacimiento de esa nueva dispensación. Y estará influyendo sobre la raza humana todo el tiempo esa dispensación. El tiempo que ha de durar lo determina Dios. Ahora, de la dispensación del gobierno humano, de la cual Noé fue su mensajero, le siguió la de la promesa, de la cual Abraham fue su mensajero, y luego le siguió la dispensación de la ley, de la cual Moisés fue su profeta mensajero. Una dispensación tiene un mensaje, tiene un mensajero, tiene un pueblo que pertenece a esa dispensación, tiene también un territorio donde nace y se desarrolla esa dispensación, y queda el mensaje de esa dispensación para todos los creyentes correspondientes a esa dispensación. Por eso es que encontramos a través de la Biblia que Dios ha enviado profetas de tiempo en tiempo. Ahora, cuando llegó a su final la dispensación de la ley, apareció Jesús en la escena. Juan el Bautista estaba predicando cuando Jesús, ya con casi 30 años, apareció a una de las actividades de Juan el Bautista y pidió a Juan ser bautizado. Juan no quería, pero a lo último accedió a petición de Jesús, y allí estaba naciendo una nueva dispensación. A la misma vez que estaba terminando o muriendo la dispensación de la ley. Juan el Bautista fue el último profeta de la dispensación de la ley, pero Jesús de Nazaret fue el mensajero de la dispensación de la gracia. Juan fue un profeta grande, pero no fue un profeta dispensacional. Jesús fue un profeta dispensacional, por lo tanto, tenía mayor testimonio que Juan. Dios había dado mayor testimonio. Hubo más escrituras en la palabra de Dios, en la Biblia, que hablaban acerca del Mesías más que del precursor del Mesías. Por eso Jesús decía, Juan era una antorcha, una luz, una lámpara que ardía. O sea que estaba dando luz, estaba encendida en luz, en fuego, y ustedes quisieron caminar a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan. De Juan hubo cierta cantidad de escrituras que anunciaban que vendría un profeta para preparar el camino al Señor. Pero del Mesías en su venida
hubo multitud de escrituras, de promesas. Dios siempre anunciando primero lo que va a ser llevado a cabo. Cuando algo es de parte de Dios, tiene que estar anunciado en la Escritura. Ahora, Jesús estaba anunciado en la Escritura, en toda la Escritura, hasta Moisés habló de él. Los salmos hablaron de él. Los profetas hablaron de él. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, habló de él también. Los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron, pero los del Nuevo Testamento comenzaron con nuestro Señor Jesucristo, con un profeta dispensacional, el profeta de Nazaret. Allí Jesús estaba comenzando una nueva dispensación, estaba naciendo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y muy pocas personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Jesús les decía: venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él estaba llamando al pueblo a una nueva dispensación. Por eso hubo choque con Jesús. Por eso chocaban los sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos y el sumo sacerdote. Chocaban siempre con Jesús. No comprendieron que una nueva dispensación estaba naciendo allí y que allí estaba presente un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional para un pueblo que entraría a una nueva dispensación. El mensajero tenía que seguir hacia adelante, entendieran o no entendieran, porque Dios no se detiene. Cuando Él ha anunciado una nueva dispensación, esa nueva dispensación tiene que nacer cuando aparece el mensajero para esa dispensación. Y este es el portador del mensaje para esa dispensación. Y habrá un pueblo en la tierra que entrará a esa dispensación. Lo único que necesita es escuchar el mensaje para esa dispensación. Y así se abre la puerta de esa dispensación y le da la bienvenida a las personas que están ordenadas por Dios para entrar a esa nueva dispensación, en donde la vida de Dios es manifestada y en donde Dios llama y junta a sus escogidos correspondientes a esa nueva dispensación. Piensen en los días de Jesús, la lucha que hubo allí, las batallas que tuvo Jesús allí, cómo se levantaban en contra de él muchas personas y sobre todo los líderes religiosos. Y era el Mesías que estaba prometido en la Escritura, que ellos estaban esperando. ¿Y cómo no lo pudieron ver? Estaba apareciendo en una nueva dispensación que había nacido. Cuando las personas se quedan en una dispensación que ha llegado a su final, no pueden ver lo que Dios tiene en una nueva dispensación. Están ciegos al cumplimiento de las promesas divinas para una nueva dispensación. Ni pueden ver al mensajero de la nueva dispensación y piensan que es el diablo, que es Belcebú, que es el príncipe de los demonios, como decían acerca de Jesús. Y comienzan a hablar mal en contra de ese profeta mensajero dispensacional. Pero él tiene que seguir hacia adelante, no se puede detener. Ahora hemos tenido aproximadamente 2000 años en la dispensación de la gracia. Y para después de la dispensación de la gracia
¿Qué otra dispensación está prometida? La dispensación del reino. Así como fue en otras dispensaciones, cuando llegaron a su final y una nueva dispensación nació, en donde hubo problemas, luchas espirituales, hubo conflictos espirituales, y se levantaron en contra del mensajero de la nueva dispensación. Así también es para todas las dispensaciones. Así también es para este tiempo final, en donde una nueva dispensación está prometida para nacer, y en donde se estará entrelazando con la dispensación de la gracia. En la Escritura tenemos las promesas de todas las cosas que deben suceder. Tenemos las promesas de la revelación de todas estas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, nos dice Dios: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el día del Señor, su voz es como una gran voz de trompeta. ¿Y cuál es el día del Señor? Durante la semana tenemos 7 días. Y comúnmente encontramos que en el Antiguo Testamento, de los días de la semana, el día sábado era para ellos el día del Señor, porque era el día en que Dios le había ordenado que descansaran y que lo dedicaran a Dios, porque Dios descansó el día séptimo de toda su obra de creación. Ese día séptimo en que Dios descansó no es un día de 24 horas, sino de 1000 años, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años de los nuestros como un día delante del Señor. Así es que esos 7 días que aparecen ahí en el Génesis son 7000 años, o sea, 7 milenios. Ahora, ¿cuál es la dispensación que es conocida como la dispensación del día del Señor? La dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Esta es la dispensación en donde la voz de Cristo, como una gran voz de trompeta, estará siendo escuchada por todos los hijos de Dios. Y esa es la voz que en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 nos dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, aquí tenemos la voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos la promesa de esta voz, que nos dará a conocer las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las edades pasadas. Ahora se requiere que subamos a donde está esa voz. De dispensación en dispensación se ha requerido subir a la dispensación donde esté la voz de Dios, el mensaje de Dios y el mensajero de Dios para esa dispensación, porque a través de ese mensajero es que Dios estará hablándole a las personas
en esa dispensación y para esa dispensación. Les estará hablando el mensaje de esa dispensación. Y esa es la voz de Dios para esa dispensación. Por eso se requiere que la persona suba a la dispensación donde está la voz de Dios hablándole a su pueblo. Y aquí, al llegar a la dispensación del reino, al llegar al fin de la dispensación de la gracia y al comienzo de la dispensación del reino, se requiere que toda persona suba a la dispensación del reino para escuchar la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo? ¿Y a través de quién nos estará dando a conocer estas cosas? Ya que siempre lo ha hecho a través del mensajero de esa dispensación, y a quien él tiene señalado como mensajero para esa nueva dispensación, para a través de él darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién él estará enviando para la dispensación del reino? Quien sea, tendrá esta voz de Cristo, la voz de la gran voz de trompeta o de la trompeta final, hablándonos las cosas que deben suceder pronto. O sea que la voz de la trompeta final es identificada por las cosas que estará hablando. Estará hablándonos las cosas que deben suceder pronto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y dónde encontraremos esa voz de trompeta? Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Está. Ahí está, donde encontraremos esta voz de la trompeta final o gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar. ¿A quién ha enviado? A su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él prometió darlas a conocer, y ahora, para hacerlo, envía a su ángel mensajero, a través del cual da a conocer las cosas que deben suceder pronto. Es en su ángel mensajero en donde, en la dispensación del reino, la voz de Cristo, la voz de la trompeta final o gran voz de trompeta, estaría dándonos a conocer todas esas cosas que deben suceder pronto. Y lo confirma también Apocalipsis capítulo 22, verso 16, diciendo así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y quién podrá decir que no es así? Cuando él mismo es el que lo dice que es así. Es por medio de su ángel que él nos dará a conocer las cosas que deben suceder, las cuales él prometió dar a conocer. Porque ese es el mensajero para la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, revelando a todos los hijos de Dios los misterios del reino de Dios para la dispensación del reino. Y así es como la luz de una nueva dispensación en el fin del tiempo es encendida por Dios. Y va Dios cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para este tiempo final, para una nueva dispensación, con un nuevo mensajero dispensacional y un nuevo mensaje dispensacional, en donde es llamado un pueblo para esa nueva dispensación.
Así es como la luz de una nueva dispensación nace en medio de la raza humana, y a algunas personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Todo lo que tiene que suceder está escrito aquí, en su palabra. Y cuando sucede, es la materialización de la palabra hablada de Dios, que está escrita y que viene a cumplimiento, a materialización, para que recibamos las bendiciones de Dios. La luz de una nueva dispensación. La luz de una nueva dispensación para el fin del tiempo, prometida en la palabra, es la luz de la dispensación del reino. Dispensación que se está entrelazando con la dispensación de la gracia, en donde Dios nos abre las escrituras que corresponden a este tiempo final y nos da a conocer el significado de ellas, que nos abre el corazón, el alma, para entender todas esas escrituras que hablan de este tiempo final. No dependemos de sabiduría humana, sino de la revelación del cielo. Y así fue también en el pasado. Por ejemplo, a Jesucristo no lo conocían como el Mesías los sacerdotes, los doctores de la ley y el sumo sacerdote y el Sanedrín. Pero Pedro sí lo conocía como el Mesías, como el Cristo. ¿Y cómo él obtuvo ese conocimiento? Jesús le dijo a él cómo y de dónde obtuvo ese conocimiento. Cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste en el seminario, no lo aprendiste en la universidad, ni has ido a la universidad, ni al seminario, ni en ningún sitio. Eres un simple pescador. Pero lo que tú has dicho no ha sido por conocimiento humano que tú lo has obtenido, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. La revelación del cielo para cada hijo de Dios es lo más importante, porque así es como entiende la palabra que está prometida para ese tiempo. Así es como puede ver el cumplimiento de las escrituras que hablan del enviado de Dios para ese tiempo. Y cuando lo ven, dicen: tú eres el que Dios prometió que enviaría. Así tenía que ser en el tiempo de Noé, así tenía que ser en el tiempo de Moisés. El pueblo tenía que reconocer que Moisés era el profeta mensajero enviado de Dios para aquel éxodo que estaba prometido. Así ha sido en cada tiempo. Así es para nuestro tiempo también. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién dice Jesucristo que es su enviado para dar testimonio de estas cosas? Su ángel mensajero. Nadie puede decir que es otra persona sino el ángel del Señor Jesucristo, que le llevó a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis en espíritu.
en el fin del tiempo Jesucristo lo enviaría a su iglesia para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Porque este es el tiempo del nacimiento de una nueva dispensación. Por lo tanto, tiene que venir la luz de esa nueva dispensación para llenar del conocimiento divino a todos los seres humanos con relación al nacimiento de esa nueva dispensación. El profeta Isaías en el capítulo 11, verso 9, y el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 14, nos dicen: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es muy importante recibir el conocimiento de la gloria de Jehová, recibir el conocimiento de la manifestación de Jesucristo en este tiempo final, en una nueva dispensación, en donde Él llama y junta a todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta que Él prometió. Por eso es que para este tiempo final vendría un mensaje dispensacional, un mensajero dispensacional y una nueva dispensación, la dispensación del reino. Estas cosas son tan importantes que todos nosotros necesitamos conocerlas, para que así podamos ver la luz de una nueva dispensación, en donde hay grandes bendiciones de Dios para todos nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros a nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones y permanecer siempre esperando la bendición de la transformación de nuestros cuerpos, que es una de las grandes bendiciones que corresponde a la dispensación del reino, a la dispensación que ha nacido, porque ha nacido una nueva dispensación. Y hay luz en una nueva dispensación, para todos los hijos de Dios, entender todo el programa divino de esa nueva dispensación. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.